perdón, y esto me lo acuerdo bien porque nosotros publicamos en su momento quiénes fueron los compradores de dólar a futuro. Se sugería en la denuncia, además de eso que vos mencionás, que parte de los contratos que se estaban suscribiendo a los 9 pesos con 80 al dólar oficial, eran porque había funcionarios, exfuncionarios o amigos de los entonces funcionarios que tenían información privilegiada. Por eso le llamaban, era un caso de presunta corrupción, que después cuando fueron los contratos, no solamente no había kirchneristas, sino que estaba la plana mayor del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Y recuerden ustedes que cuando asume Mauricio Macri, hace lo que te diría que es si esto fuese un delito, sería haber completado el delito. ¿Por qué? Porque el juez Bonadío, que estaba investigando, le pregunta a Federico Sturzenegger, ¿tengo que pagar estos contratos? Sí, páguelos, le dice Bonadío, todo por escrito. Exacto. ¿Y qué hace? Se reúnen y hay una fecha, un monto de corte, es decir, cuánto después de la devaluación de diciembre del año 2015, dicen, bueno, ahora vamos a pagar los contratos, así, así, así. Así es. Se había completado la maniobra. Un domingo, exactamente. ¿Qué pasó con Cristina Kirchner? Bonadío procesó, la Cámara ratificó, todas las instancias dijeron, sí, me parece que está bien lo que hizo Bonadío, y esto fue elevado a juicio oral a pedido del fiscal Eduardo Tayano, que dijo, entre otras cosas, que, además de la inhibición general de bienes y demás, que el perjuicio estimado entre la diferencia de 10,75 y 14,15, 14 o 15 pesos, era de 57.000 millones de pesos de perjuicio al Estado que le había causado el gobierno kirchnerista. ¿Qué pasó? En el medio, se fue al Tribunal Oral Federal. Fue la primera causa de elevación a juicio de Cristina Kirchner como imputada. El Tribunal Oral agarró y empezó a decir, bueno, pero no ponía fecha, no puso fecha todavía. ¿Qué decidió hacer? Una pericia. En realidad, un peritaje, para ser más exacto. Un peritaje que le encargó a peritos especializados contables respecto de las finanzas del Banco Central y respecto de cómo fue el comportamiento de estas cuestiones. Y el peritaje llegó. Y además venían sumando cada vez más elementos que eran todos los contratos de dólar a futuro que empezó a hacer Cambiemos cuando se quedó sin plata. Exacto. Y había presión sobre el dólar. Entonces empezó a hacer lo mismo que había denunciado antes. Suscribir contratos de dólar a futuro, a los valores que ustedes quieran, pero suscribía contratos de dólar a futuro. Entonces, ¿qué? El fiscal que empezó la investigación dice, a ver, mándele al tribunal todos y cada uno, vos sabés la cantidad de papeles que es eso. Todos y cada uno de los contratos de la gestión Cambiemos también están ante el Tribunal Oral. Pero esto es lo importante. Y acá vos tenés varias de las cuestiones que son de las más importantes. No se afectaron las reservas tampoco. Esto era un gran caballito de batalla de toda esta cuestión. Decían, no, afecta las reservas. Hicieron contratos de cualquier cosa, sabían que iban a perder, que se iba a devaluar porque el precio no era el que correspondía y, en definitiva, el perjuicio era enorme al Estado. Todo esto tuvo su correlato judicial, ¿eh? Hubo jueces que firmaron esto. Y había un estudio que había tomado citas del Rincón del Vago también. En esta causa también. En esta causa también. No se afectaron las reservas y se mantuvieron el nivel histórico. ¿Qué decimos con el nivel histórico? No de reservas, sino de cómo es la aplicación de estas herramientas de política monetaria respecto de la presión sobre el dólar, que siempre se articulaban y que tenían alguna frecuencia. Obviamente, no produjo dificultades al programa monetario, es lo que entienden los peritos, analizando toda la situación cronológicamente, digamos. Perdón, vos sabés que yo no hago periodismo de periodistas, pero sí puedo hacer periodismo de empresas. Dos de las empresas que suscribieron contratos de dólar a futuro fueron Cablevisión y La Nación, por ejemplo, ¿no? Que yo recuerdo cuando los publicamos que la sorpresa era, pero si me estás diciendo que es un delito, o me decías que era un delito, ¿por qué suscribías eso? Y ahí el único que actuó bien en todo esto del gobierno de Macri fue Sturzenegger, cuando le pregunta a Bonadío le dice, sí, páguelos, y por eso Bonadío queda imputado. Sí, imputación que a nadie le importó, digamos, básicamente porque todos sabían que con esta brasa caliente no había nada que hacer. Y me acuerdo algo que hace muchos, en 2016 creo que fue esto, que yo tiré, creo que una alerta, un primero en C5 en el diario cuando conocía a Víctor Hugo, contando que Bonadío había sobreseído a los funcionarios del gobierno de Macri. Bonadío había sobreseído a los funcionarios del gobierno de Macri. Y vos me escribiste diciendo, no puede, si estaban en otro juzgado.
importaba Y lo había nada. hecho. Sí, Impresionante. había agarrado los de la otra causa y Lo de les había Torres. dicho, Sí. lo que ustedes están allá, los sobreseídos. ¿Por qué? No, porque sobreseídos. Y después fue a cámara y no pasó nada. Nada, era Impresionante. 2016, Impresionante. el Impresionante. inicio del siga, que hasta sí. ese momento era en papeles nada más. Sí. No teníamos, nadie terminaba preso. Sí. Fue el inicio de todo lo que hemos visto. Así es. A ver, ¿qué más dijeron los peritos? Incidió en las pérdidas del Banco Central, pero ganó más en 2015 que en la gestión de Macri. Te voy a poner en números. En el 2015 tuvo ganancias por 147.000 millones de pesos. En el 2016, bajo la gestión Macri, 67.000 millones de pesos. Es decir, menos plata ganó después del dólar futuro que en el año del dólar futuro. Esto también es importante. Era imposible favorecer direccionadamente Claro, a porque un las comprador. ¿Por qué? Porque las terminales son ciegas. Se opera de una manera imposible de establecer quién es el comprador, quién es la contraparte y, en definitiva, poder asegurarte darle un beneficio a alguien que conozcas. En realidad, el beneficio se lo dieron a todos los que no querían, en todo caso, en ese momento. Esto es más un formalismo. El objetivo del Banco Central no es obtener utilidades, sino estabilizar la política monetaria. Digamos, es como establecer principios respecto a cómo opera. No es lo mismo que un banco privado, ni tampoco tiene la función de la banca pública. Es un estabilizador de política monetaria. La máxima autoridad monetaria de la Argentina. A ver, esto es importantísimo, porque esto se preguntó. ¿Cuál es la ligazón entre el dólar paralelo, dólar ilegal, dólar blue, como lo quiera llamar usted, respecto a la referencia que tiene que tomar? ¿Por qué? Porque la base de la causa decía, no, el verdadero valor del dólar era el del mercado informal. Claro. Y ustedes vendían muy abajo. Entonces lo que generaban es un perjuicio. Esto es coincidente. Dólar ilegal como referencia. No fue una variante relevante. Y sigue, no es técnicamente aceptable tomarlos como valores de referencia a los del mercado ilegal. Hemos dicho hasta el cansancio, mercado minúsculo, mercado ilegal ya de por sí, pero además sin ningún tipo de incidencia o de representatividad. Sí, el 98% de las operaciones en la Argentina se hacen en el mercado formal. Esto es un mercado muy chiquitito. Es un mercado que tiene chico mucho impacto en medios. y tiene mucha prensa. Y en expectativa, exactamente. Y la devaluación de Macri. ¿Qué pasó después de que llegó Macri? Y efectivamente fijó el valor del dólar a otra cantidad de pesos, que en ese momento no me acuerdo si eran 12 o ya habían pasado a 16. Se cerraron los contratos a futuro más abajo que ese valor, pero de todas Sí, maneras... la devaluación fue casi a 16, la línea de corte fue en 12 más o menos. El perjuicio real que generó esto, que en realidad no lo advierte como perjuicio, sino como Una una política mala económica. jugada, Exacto. una política mal resuelta, digamos, resuelta a caballito de dos gobiernos, ¿no? Es contrafáctico decir que hubiese hecho Scioli en aquel momento, pero suponiendo que tomásemos la línea cronológica, se perdieron 42.000 millones de pesos en la operación. ¿Esto es delito? No. Claro. No. Exacto.